Hola, bienvenidos a mi canal Ingeniestrosas Edu, tu ventana al conocimiento. Pues continuamos aquí en la cuarentena trabajando para ustedes. En este caso, vamos a continuar con un video de Electrotecnia 1, el laboratorio virtual de la ley de Ohm y la ley de Watt, con la conexión del circuito en serie. Tenemos la ley de Ohm. Tenemos este triángulo donde simplificamos aquí las fórmulas. El voltaje va a ser corriente por resistencia. Aquí lo tenemos. La corriente es voltaje entre resistencia y la resistencia es voltaje entre corriente. Ley de Watt. Tenemos acá este círculo. Yo quiero calcular la potencia, la puedo calcular voltaje por corriente, corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Yo quiero calcular la corriente, va a ser voltaje entre resistencia, potencia entre voltaje o raíz de potencia sobre resistencia. Si yo quisiera calcular la resistencia, va a ser voltaje entre corriente, voltaje cuadrado entre potencia o potencia sobre corriente al cuadrado. Si yo quisiera calcular el voltaje, puede ser potencia sobre corriente, la raíz de potencia por resistencia y resistencia multiplicado por corriente, siempre y cuando estemos en corriente directa, recuerden. En corriente alterna cambian, eso lo voy a explicar luego en los videos de Electrotecnia 2. Entonces tenemos ahí la fuente de voltaje de 12 voltios, este es un circuito en serie. Tenemos una resistencia 1 220 ohmios, una resistencia 2 de 672 ohmios, una resistencia 3 de 330 ohmios, una resistencia 4 de 1 kilo ohmio y una resistencia 5 de 3.3 kilo ohmios. Realizaremos la conversión de las resistencias que están en kilo ohmios a ohmios para realizar los cálculos sugeridos. Obviamente, si voy a realizar los cálculos, todas las unidades tienen que estar en ohmios. Entonces tenemos 3.3 kilo ohmios, 1 kilo ohmio tiene 1000 ohmios y esto me queda 3300 ohmios. 1 kilo ohmio, si yo sé que 1 kilo ohmio equivale a 1000 ohmios, se cancelan kilo ohmios y me quedan 1000 ohmios. Ya el circuito nos va a quedar escrito todas las resistencias en ohmios, 12 voltios, voltaje de entrada, resistencia 220 ohmios, la de 62, la de 330, una de 1000 ohmios y una de 3300 ohmios. Vamos a calcular la resistencia total del circuito. Tenemos acá, como ven, es una conexión en serie, quiere decir que vamos a sumar todas las resistencias. Me quedaría que la resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Voy a sumar las 5 resistencias. O sea que la R total va a ser 220 ohmios más 62 ohmios más 330 ohmios más 1000 ohmios más 3300 ohmios. Y la resistencia total sumándola es 4912 ohmios. Corriente total del circuito. Bueno, la corriente total va a ser el voltaje 1 sobre resistencia total. La corriente total va a ser los 12 voltios, que es la fuente de entrada, sobre la resistencia total 4912 ohmios. Y la corriente total va a ser igual a 0.002443 amperios. Corriente en cada resistencia. Como el circuito está en serie, la corriente total es la misma que la de cada resistencia. Esa es una particularidad del circuito en serie. La misma corriente circula por todo el circuito. Entonces la corriente total es igual a la corriente R1, igual a la corriente R2, igual a la corriente R3, igual a la corriente R4, igual a la corriente R5. Y esto va a ser igual a 0.002443 amperios. Voltaje en cada resistencia. Voltaje en la resistencia 1 va a ser la corriente total por R1 igual a 0.002443 amperios por 220 ohmios igual a 0.5375 voltios. El voltaje R2 es la corriente total por R2 es igual a 0.002443 amperios por 62 ohmios igual a 0.1515 voltios. El voltaje 3 va a ser corriente total por R3
igual a 0.002443 amperios por 330 ohmios igual a 0.8062 voltios. El voltaje R4 es corriente total por R4 igual a 0.002443 amperios por 1000 ohmios igual a 2.4443 voltios. Voltaje R5 va a ser corriente total por R5 igual a 0.002443 amperios por 3300 ohmios igual a 8.0619 voltios. El voltaje 1 va a ser igual a voltaje R1 más voltaje R2 más voltaje R3 más voltaje R4 más voltaje R5. Vamos a sumar todos los voltajes y me queda 0.5375 voltios más 0.1515 voltios más 0.8062 voltios más 2.4443 voltios más 8.0619 voltios igual a 12.0019 voltios y aproximándolo estos son 12 voltios. Recuerden que como estos son decimales, no son valores exactos, entonces va a haber una pequeña diferencia en el resultado, pero esto redondeándolo son 12 voltios. Está comprobado. Potencia en cada resistencia. Entonces tenemos que la potencia R1 va a ser corriente T al cuadrado por R1, va a ser igual a 0.002443 amperios al cuadrado por 220 ohmios igual a 0.0013 watts. La potencia R2, recuerden de la ley de Watt, el círculo que vimos con la fórmula, I cuadrado por R. Potencia R2 va a ser igual a IT cuadrado por R2, igual a 0.002443 amperios al cuadrado por 62 ohmios igual a 0.0037 watts. La potencia en R3 va a ser igual a corriente T al cuadrado por R3 igual a 0.002443 amperios al cuadrado por 330 ohmios igual a 0.00197 watts. La potencia R4 va a ser IT al cuadrado por R4 igual a 0.002443 amperios al cuadrado por 1000 ohmios igual a 0.005968 watts. Recuerden que si ustedes no comprenden algo en el video, regresan el video y lo pueden volver a ver. O ustedes lo pueden descargar, yo les autorizo que lo descarguen para que estudien. Lo descargan y lo pueden ver las veces que quiera hasta que comprendan. ¿Por qué tengo que trabajar un poco rápido? Porque el tiempo, recuerden que si un video es muy largo, nadie lo va a terminar de ver. Entonces los videos trato de hacerlos cortos. Y así ustedes lo pueden estudiar más tranquilamente. Entonces me queda que la potencia de R4 es 0.005968 watts. Y la potencia R5 va a ser igual a IT cuadrado por R5 igual a 0.002443 amperios al cuadrado por 3300 ohmios igual a 0.019695 watts. Y vamos a calcular la potencia total, que va a ser la suma de las potencias consumidas por cada resistencia. Sumo todas estas potencias y me da 0.02930 watts. Bueno, ya realizamos los cálculos. ¿Por qué es importante hacer los cálculos primero del circuito, de lo que son las corrientes y los voltajes y la potencia también? Porque así verificamos, a la hora de que montemos el circuito en el simulador, verificamos que nuestros resultados de las mediciones sean correctos, que nuestros cálculos estén correctos también. Si coinciden y son casi iguales, vamos bien. Porque recuerden que en la educación tecnológica, clases de laboratorio, en este caso estamos en Electrotecnia 1, primero es la teoría, los cálculos en los circuitos, luego hacemos la simulación y luego que hemos hecho esa simulación vamos al tercer paso, el montaje de los circuitos en la práctica, en el módulo real. Entonces, desarrollar el circuito entregado en el software Tinkercad, en la página Tinkercad, la aplicación. De la dirección https www.tinkercad.com. Este software está registrado por Autodesk, que son los creadores de AutoCAD. Crearon esta importantísima página para la educación. Ahora, este es el montaje que hice del circuito, se lo voy a explicar. Aquí tenemos el protoboard.
La resistencia yo la conecté en serie, las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el código de colores de cada una de las resistencias, los valores que tenemos en nuestro circuito. Ahora miren, 5 voltímetros para medir los 5 voltajes. Es el voltaje de R1, de R2, de R3, de R4 y de R5. ¿Cómo lo vamos a conectar? Bueno, vamos a energizar primero el protoboard. Miren, aquí estaba. En la terminal positiva la coloqué aquí arriba. Como todos estos puntos están en línea acá, al energizar aquí, energicé todo esto. Y al energizar acá, energicé todo lo de acá arriba. Pero es el energicé aquí abajo. Que más bien más que energizar es la conexión del neutro aquí. ¿Sabe? Todos estos están ahí. Ahora, ¿cómo sé que estas resistencias están en serie? Bueno, en el protoboard, estos puntos que están en línea vertical aquí, este es el mismo nodo. Quiere decir que acá yo puse esta, donde termina esta resistencia abajo, conecté esta. Quiere decir que aquí están conectadas en serie. Igual esta, acá está aquí, igual esta de acá. Pero acá hay una pequeña diferencia. Si ustedes miran, aquí hay un espacio donde se interrumpe la conexión que había aquí, ¿ve? Se interrumpe. Entonces utilizamos un conductor, una línea ahí para, solamente aquí tenemos que unirlas para que estén en serie. Las demás ya automáticamente al ponerlo abajo ya están energizadas. Mire. Luego, ahí vemos que ya está montado el circuito. Ahora, nos dice el inciso 2 de la guía de laboratorio. Mida los voltajes y tabule parciales en R1, R2, R3, R4, R5. Voltaje R1, voltaje R2, voltaje R3, voltaje R4 y voltaje R5. Aquí están, mire. 537 milivoltios, 151 milivoltios, 806 milivoltios, 2.44 voltios, 8.06 voltios. Estos son los voltajes. Voltaje R1, R2, R3, R4 y R5, los voltajes. Y aquí podemos ver el voltaje total de la fuente y la corriente total. 3. Calcule la resistencia total del circuito. Bueno, aquí está la resistencia, ya lo habíamos calculado en la teoría, aquí está. 4.912 ohmios, la resistencia total. Mida las corrientes y tabule parciales de cada resistencia. Como este circuito está con una conexión en serie, la corriente total va a ser la misma que va a pasar por todas las resistencias. Como el circuito está en serie, la corriente eléctrica total es la misma de cada resistencia. Entonces la corriente total va a ser igual a corriente R1, igual a corriente R2, igual a corriente R3, igual a corriente R4, igual a corriente R5, igual a 2.44 miliamperios. Mida la corriente total IT. Bueno, como la ventaja es que esta fuente de voltaje, si ustedes miran aquí, ya nos mide la corriente total, tiene un amperímetro. Mida el voltaje total. Ahí está, también tiene un voltímetro la fuente, 12 voltios. Calcule la potencia en cada resistencia. Potencia R1, potencia R2, potencia R3, potencia R4 y potencia R5. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Todos los voltajes tienen que estar en voltios, no en milivoltios. Y aquí tenemos que el voltaje R1 es 537 milivoltios, un voltio tiene 1000 milivoltios, y esto me queda 0.537 voltios. Voltaje R2 igual a 151 milivoltios, yo sé que un voltio tiene 1000 milivoltios, igual a 0.151 voltios. Voltaje R3 es 806 milivoltios, un voltio tiene 1000 milivoltios, se cancela milivoltios y me queda 0.806 voltios. Voltaje R4 2.44 voltios. Voltaje R5 8.06 voltios. Entonces el voltaje total o voltaje 1 va a ser BR1 más BR2 más BR3 más BR4 más BR5. Sumo todos estos voltajes y me da 11.994 voltios. ¿Por qué no me da exactamente los 12? Porque estos valores aún el simulador no saca los valores exactos, sino que lo más aproximado posible. Pero 11.994 voltios es igual a 12 voltios. Y la corriente total va a ser 2.44 miliamperios. Un amperio tiene 1000 miliamperios, se cancelan miliamperios y me queda 0.00244 amperios. Calcula la potencia en cada resistencia. Bueno, potencia R1, voltaje R1 por I total, 0.537 voltios por 0.00244 amperios, igual a 0.001310 watts. Potencia R2, voltaje R2 por corriente total, 0.151 voltios por 0.00
244 amperios igual a 0.0003684 watts. Potencia R3 igual a voltaje R3 por corriente total igual a 0.806 voltios por 0.00244 amperios igual a 0.001967 watts. Potencia R4 igual a voltaje R4 por corriente total igual a 2.44 voltios por 0.00244 amperios igual a 0.005954 watts. Potencia R5 igual a VR5 por I total igual a 8.06 voltios por 0.00244 amperios igual a 0.01967 watts. Calcula la potencia total del circuito PT. Entonces la potencia total es igual a V1 por I total. Potencia total es 12 voltios por 0.00244 amperios igual a 0.02928 watts. Y llenar la tabla y escribir los cálculos solicitados. Miren, ahí están todos los valores. El voltaje en cada resistencia. ¿Está? La corriente en cada resistencia es la misma. Luego copio la misma. Y la potencia en cada resistencia. Aquí está. Bueno. Y aquí terminamos con este video. Recuerden un pequeño detalle. El que yo continúe subiendo videos. Bueno, depende de la motivación intrínseca que yo quiero que ustedes aprendan. Pero también depende de su ayuda. ¿Qué necesito de ustedes? Algo que es gratuito. Su suscripción. Dar clic en la campana de notificaciones para que se enteren de mis nuevos videos y les permita que ustedes lo utilicen, les sirva para estudiar. Y también compartan en sus redes sociales para que sus amigos, sus familiares que necesiten clases, pues se suscriban al canal. Hay que ser buena gente en la vida. No es justo que ustedes se sirvan de mi canal, que les sirva para aprender algo y que no hagan esa pequeña gotita de humanidad. Suscribir. Los canales estos dependen de las personas que lo miran, de las personas que lo utilizan. Así que muchas gracias a mis suscriptores, a los que me ayudan, a los que me han ayudado a que esta comunidad vaya creciendo. Y si no lo has hecho, pues te pido encarecidamente, ayúdame a crecer. Muchas gracias por todo. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.